para entrar en onda. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a su podcast Revelando el Rollo. Y hoy tenemos un episodio pero único. ¿Ustedes saben cuánto tiempo he esperado por este episodio? Yo creo que les he dicho algunas veces, porque no estoy frente a mí, no está una persona cualquiera, no está un invitado cualquiera, está una persona que admiro un montón, que le sigo hace mucho y que realmente es un referente para mí en muchas cosas. Y hoy es un privilegio para mí tenerle acá al frente a Millán Ludeña. ¡Bienvenido, Millán! Cris, oye, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias, encantado de estar acá. No, yo te agradezco mucho porque la verdad ha sido para mí una sorpresa que me dio full la Karen cuando me dijo, oye, ¿quieres tener un podcast con Millán? Yo dije, ¿pero qué dices? Porque claro, porque con Karen nos vimos el día viernes pasado y al final me dijo, o sea, tuvimos el podcast con ella y todo, yo quería invitarla hace rato y ahí me dijo, no, y ahí éramos conversando un poco de ti. Entonces, cuando me dice, oye, ¿sabes capaz que viene el día viernes? ¿Por qué no vas a la casa? Y le conocí, claro, de una, chévere. Pero creo que estabas a full. Entonces, al final, me manda el mensaje, ¿cuándo fue? El domingo en la noche, creo que fue. Es sábado, creo. No, sábado. Estábamos cenando. Sí, sábado en la noche. Claro, y no me dejó frío. Dije, claro, de una. De una, vamos. No, muchísimas gracias, Cris. Gracias por la invitación. No, a ti, gracias por el tiempo. Si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es lo suficientemente grande para ti. Lo viste en un mural, ¿verdad? Lo vi en un mural de peladito, en Guayaquil. Estaba ahí rayado, la verdad que ni le entendí. Uh-huh. Solo lo vi y hay esas cosas que tú conscientemente no las entiendes y aún así las guardas en el subconsciente. Sí. Pues me pasó eso. Lo entendí después, lo entendí mucho después. Que era básicamente un cuestionamiento bastante provocador, decir, ¿qué tanto te estás atreviendo? ¿O qué historia te estás contando con esto de llamarle reto a cualquier cosa? Entonces, y de repente, todo es reto. Claro. Y tú dices, espérate un ratito, pues, o sea, como que pongámosle un indicador al reto. Si no, tomar un vaso de agua se convierte en un reto. Sí. Entonces, me parece que yo lo asumí así y le di el significado como le quise dar en realidad, a eso que le estás llamando reto, pregúntate si te está haciendo temblar las piernas. Claro. Si no, llámale actividad, tarea, deber. Sí. O sea, al final es cualquier cosa, al final. Pero tal vez eso tomó forma más adelante, ya cuando empezaste con lo que haces actualmente, o antes de hacerlo ya empezó a coger un poco de forma. Porque tuviste algunas cosas que te atreviste, o sea, en el proceso. Sí, lo que termino haciendo, atreviéndome ahora mismo, yo creo que fue la antesala. O sea, estaba pensando últimamente cuál fue mi primer momento de atrevimiento en la vida, y creo que habrá sido el día que me diagnostican epilepsia. Sí. Yo creo que ahí fue cuando realmente me di cuenta que uno se puede atrever, que uno lo puede intentar. ¿Qué edad tenías? 10, 11 años. Ya habíamos salido del médico en el bus. ¿Te acuerdas de estos buses antes que tenía el tubito encima en los asientos? Sí, claro. Ya vas con el tubito, yo iba pegado a la ventana, mi mamá al lado. Y yo viendo el barrio y la ciudad. Cuando de repente dice, mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. Me quedo callado porque no lo entiendo. Y luego, después entendí y dije, claro, cuando tú rechazas el destino que la gente dice que deberías tener, te das la oportunidad de crear tu destino. Loco, y eso es otra cosa, pues. Claro. Imagínate que que concluyas que tú tienes la posibilidad de crear tu destino. Entonces seguramente me habré preguntado yo mismo, o sea que yo me puedo convertir en quien me dé la gana. Pues sí. O sea que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues sí. Claro. O sea, para explicar y desarrollar la idea un poquito más, quizás coloquialmente, cuando uno viene a la Tierra, yo creo que viene como en cajón 1, en el 2 o en el 3. Entonces, si apareces en el 1, en el más, con condiciones complicadas económicamente hablando y socialmente hablando, ya. O sea, lo mejor que te puede pasar
pensaría yo que es que acabes el colegio. Claro, si es que tienes suerte. Si es que no Lo pasó, mejor, claro. lo mejor que te puede pasar Sí. es que acabes el colegio, que vayas por tu vida enrumbada en lo honesto Ujú. y que te consigas un camello por ahí en qué sé yo, en alguna cosa, en cualquier trabajo, mensajería, en conducción, lo que sea. Sí, Muy meritorio, muy aplausible y ya. O sea, tomando en cuenta ese origen, llegar ahí es un muy buen escenario. por supuesto. Crear un Claro. hogar, ser honesto, formar hijos que valgan la pena, trabajar, perfecto. Nunca serás jefe, nunca serás gerente, ni tendrás tu empresa, pero... Sí, será mucho más difícil, solo que sí puedes llevar tu vida ahí. Ujú. Cajón número 2. Mm. Apareces en unas condiciones en las que la mejor opción podría ser terminar la universidad, Mm. hacer una maestría, Sí, quizás con algo de suerte conocer unos 4 países, 5 países, 10 países, claro. tu visa gringa, por ahí. Claro, Ya. sí, sí. Ese es más o menos un buen escenario. Trabajar en algún banco, gerente de algo, Llegas bien, con director de estabilidad. algo, Ujú. todo bien, perfecto. Y el tercer cajón creo que ya es un poco más chévere. Claro, ya estamos hablando de Ya aparece, éxito. ¿no? Lo que éxito se podría conocer. Si lo querremos definir como un éxito material, económico, quizás. Pero bueno, el punto es que si le echas cabeza, tú no elegiste los 3 cajones. Claro. Uno solamente llega. Llegaste, claro. Entonces, Sí. siempre me he preguntado si hay un mérito en llegar ahí. Ya. Pensaría que no. Sí, ¿ya? sí. Pensaría que no. Pero bueno, digamos que llegaste al tercer cajón. Todo bien, maravilloso. Siempre educación, siempre alimentación. Lindo. Ojalá estés en un hogar de mucha conciencia. Y genial. Y Sí. seguramente te conviertes en jefe de algo, dueño de algo. Genial. Maravilloso. El punto es que uno no elige los cajones. Ujú. ¿Ya? Y normalmente en el cajón en el que aparezcas hay unos condicionantes sociales. Mm. Entonces tú más o menos dices, si yo nací en el cajón 1, más o menos me espera en la vida esto. Sí, por supuesto. Cualquier cosa más arriba, declárate exitoso. Ujú. Yo creo que nací en el 1. O sea, Entonces, frente al peor escenario. Hablemos sí, así. o sea, si hubiese podido elegir, creo que habría elegido otro. Por lo menos, claro. Ya, solo que a mí me tocó este. Ya, Ya. me tocó este. Y cuando mi vieja me dice, tienes que aprender a rechazar tu destino, Sí, lo que me estaba diciendo es, no le pares bola al cajón. sí, Ya. claro. Impresionante eso. Porque yo se la compré a la idea. Ah, ya. Entonces dije, chuta, o sea, que más que la gente opine lo que yo debería hacer Ujú. o debería tener, yo voy a definir qué es lo que quiero hacer. Mm. Pelado de unos 14 años pensando en eso, imagínate. Uf, No es muy loco. para nada. Creo que mi mamá me dijo esto más en un tema de una especie de cobertura a lo que acababa de pasar minutos atrás. Pues acuérdate que yo acababa de ser condenado por un médico Sí, sí, sí. con epilepsia. Entonces yo le pregunto al man, ¿y qué significa que tenga epilepsia? Y el man me dice, significa que no puedes hacer nada en la vida. Ujú. Entonces, aguántate un ratito, pues. O sea, Claro. yo me veía completo y decía, ¿qué mismo está pasando aquí? Mi mamá lo hizo creo que más en esas frases como para defenderte el tema Sí. y yo se la creí. Mm. Afortunadamente se la creí. Mm. Y ya. Y creo que ahí concientizo el atrevimiento como parte de mi vida. Esa parte creo que es fundamental. ¿Crees que para poder llegar y pasar, por ejemplo, de cajón 1, 2 a cajón 3, o simplemente llegar a un punto en el cual estás cumpliendo ya un propósito, es necesario la influencia de tu familia? O por lo menos de alguien que esté influyendo desde pequeño en ti. Por supuesto. O sea, hay un concepto que ahora se está hablando mucho, epigenética, Mm. que básicamente es que tus condiciones sociales Ujú. influyen mucho más que tu propia genética. Mm. En otras palabras, revisa con quién carajo estás andando. Claro, claro, exacto. Y creo que acá mi entorno posibilitador Ujú. fueron mis padres, En el más cercano. en el más cercano. Pero afuera habían otras personas, Claro, es que cuando tú vives en un barrio pobre, tus amigos son pobres. por supuesto. Y Claro. entonces, y el hecho no es pobre materialmente hablando únicamente. Me refiero que hay un tipo de pobreza que es peor, que es la mental. Claro. ¿Ya?
Entonces, el problema cuando tú eres pobre mental es que piensas que no puedes. Y ahí te jodiste. Entonces, por más que estés en tu atmósfera, protegido, pensando que sí puedes, sales al barrio a jugar pelota y te encuentras con un no puedes. Claro. Y normalmente uno respeta socialmente a los adultos. Y cuando un adulto sigue en el barrio y te está diciendo que no puedes, es difícil como contradecir eso. Sí. Debes crear como una especie de rebeldía propia para quitar esto. Y no me refiero en ese barrio. O sea, agárrate cualquier clase media. Tus amigos normalmente serán de clase media. Sí. Ya, y tendrán ciertos pensamientos y ciertas estructuras de pensamiento. Claro. Salirte de ahí es brutalmente difícil. Sí. Porque tienes que aceptar el rechazo como parte de tu vida. Porque te van a rechazar. De ley, claro. Y te van a rechazar porque tú estás cumpliendo unos cánones diferentes en la vida. Entonces, la única forma de que tú justifiques esa burla, rechazo, lo que sea, es que tú estés seguro de que lo quieres intentar. No seguro de que lo vas a hacer, sí, pero de que lo quieres intentar, sí. Claro, que por lo menos voy a meter ganas para poder llegar a ese punto. Y para meterle ganas, para llegar a ese punto, tienes que tener tu autoestima actualizada. No hay forma con una autoestima media turrita. Sí. No hay forma. Por supuesto. No hay forma. Claro. Entonces, en mi caso, yo tuve la fortuna de tener trabajada la autoestima desde mi hogar. Yeah. Con tus padres. Con mis padres. Sí. Con mis padres y con mis tíos cercanos. Creo que fue un pensamiento así. O sea, ellos no te dijeron, oye, pobrecito, que tiene epilepsia, cuidémosle. No, nunca fue ese pensamiento. Mi mamá me explicó epilepsia así. Significa que tus neuronas, que se llaman las células que tienes en tu cabeza, se mueven más rápido. Si se mueven más rápido, entonces imagínate, puedes aprender más rápido. Y puedes pensar más rápido. Claro. Yo me lo creí. Ah, buenas. Y también me dijo, y como vas más rápido, normalmente, cuando vas muy rápido, como que te podrías chocar. Entonces, a veces las neuronas se equivocan y se chocan. Entonces, cuando se chocan, te vas a desmayar. Solo que no va a ser complejo. Te vas a desmayar un minuto, un par de minutos y ya está. Wow, increíble. Dicen que si vos lo explicas a alguien como le explicas a un niño, lo lograste. Y ahorita entendí plenamente el tema. ¿Qué es epilepsia? Claro. Entonces, yo lo entendí así. Ya. Hoy que estudio psicología, hoy lo entiendo mejor. Claro, por supuesto. Hasta los 8 o 9 años, la corteza cerebral de un niño no queda soldada. Exacto, así es. Entonces queda como, digamos, 2 puertas abiertas. Y por ahí entra todo sin filtro. O sea, sin cuestionamiento. Entonces, si tú tienes la fortuna de recibir, te va a ir espectacular y vas a ser un grande en la vida, entró directo. Sí. Si también recibes, no he visto niño más torpe en matemáticas que tú, también entró. Sí, por supuesto. Entonces, eso nos ha pasado a todos. ¿Ya? Y no es razón suficiente para volverlo a hacer con hijos o con niños. Sí. Hoy que estás escuchando esto y ya lo entiendes, es tu responsabilidad a partir de ahora el tipo de frases que utilizas con los niños. Por supuesto, para adelante. Si estás escuchando este momento, hasta aquí llegó tu comodín de es que yo no sabía. Cualquier comentario de burla, de ofensa, de menosprecio hacia un niño, sobre todo si tiene menos de 9 años, que sepas que estás entrando directamente a su mente. Y que queda marcado por toda la vida, claro. Hasta que lo sanes, si lo llegas a sanar. Claro, por supuesto. Entonces, si nos estás escuchando ahora mismo, hasta aquí llegó tu comodín, es que no sabía. Claro, exactamente. Yo tuve la fortuna, seguramente habré recibido algunos no tan bonitos, solo que yo recuerdo los bonitos. Y esos me los creí. Es impresionante cómo uno puede cambiar su estilo de vida, su vida y todo, porque hay personas que pueden vivir conforme a una mentira y hay otros que viven conforme a un propósito. Y ya te cambia totalmente la perspectiva. Yo creo que una de las cosas que a mí, recién creo que hoy en la mañana lo leí, uno no elige la familia de donde viene, pero sí puede elegir la familia que sale de él.
O sea, al final uno puede sacar una familia diferente, no importa si viene de una familia tal vez que no era la mejor, pero sí puedo producir una buena. Y solo sumándote a lo que dices, eso que hablas tú, uno elige mentiras o propósitos. Uh-huh. Yo creo que en los dos casos uno elige verdades. O sea, uno nunca cree que es mentira. O sea, cuando creemos en algo, estamos creyendo en una verdad. Que es verdad, claro. Y normalmente las verdades no cuestionamos. O sea, yo hoy soy conferencista y hace 4 años era tartamudo, era gago. Entonces, lo mencionaste en uno de los videos y mencionaste la charla TED, la primera que diste, y yo dije, no, tengo que verla, porque claro, dije, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Pero lo hiciste fabuloso. O sea, no mira, sí, o sea, mira, no es que se notó algo así. No. O sea, yo ahí era gago, o sea, no, seguramente salió y la hice bien. Sí. Solo que, a ver, no tenía un nivel de tartamudez así como muy fuerte para llamarle una especie de limitación. Sí. Y sí tenía, o sea, sí me acuerdo que habían días que normalmente estaba nervioso y todo ese día no podía hablar. Normalmente cuando hay una presentación importante y cosas así, es complicado. Y fíjate, mi vida entera pensé que era tartamudo. O sea, para mí eso era una verdad. Y las verdades no las cuestionamos. Claro. Hasta que me lo cuestioné. Y ahí me di cuenta de algo importantísimo, Chris. Que cuando uno se hace preguntas, obtiene respuestas. El problema es que no nos preguntamos. Sí. Entonces... Y creo que nos tenemos miedo a nosotros mismos por una especie de nivel de autoconciencia. Claro. Es mucho más fácil no preguntarte. Es mucho más fácil. Claro. Y ahora creo que preguntándote te estás atreviendo a enfrentarte, a encararte. Y yo hasta que me dije, espérate un momento, ¿cómo le hago para hablar? Fue que me hice una pregunta. Y tienes los recursos suficientes para contestar esa pregunta. Entonces, yo a los 37 años me entero que habían, imagínate, fonoaudiólogos, terapeutas en lenguaje. Y yo no me considero una persona inculta, yo me considero una persona en nivel de cultura quizás sobre el promedio en Ecuador. Y yo no sabía que estas personas existían. Increíble. Y no sabía que existían porque nunca las había buscado como respuesta a una pregunta. Claro. Es impresionante. Entonces tú dices, aguanta. A mí me encanta preguntarle a mis panas, por ejemplo, a ver, ya, digamos que el billete no sea el problema. ¿Cuál es el carro perfecto para ti? El que te encantaría. Entonces me contestan, ¿no? El tal, ni sé qué cosa, modelo tal. Yo no sé de carro. Y le digo, ya, bacán. ¿Y por qué no lo tienes? Ajá. Entonces, la respuesta que más me dan es, no, es porque es muy caro. Ok. Y digo, ¿tú crees que porque acabas de decirme ahora que es muy caro, la marca le va a bajar el precio del carro? Me dice, no, pues eso no va a pasar. No. ¿Estás de acuerdo que no va a bajar el precio? No. ¿Estás de acuerdo que la única forma de que consigas el carro es que tú alcances ese precio? No que el precio te alcance a ti. Claro. Me dice, sí, estoy de acuerdo con eso. Ok, listo. Y sí, estoy de acuerdo, también es imposible. No vamos a discutir eso. Solo que juguemos a imaginar nada más. Solo jugando. Ya, está claro que es imposible, que no lo vas a tener. Ok, listo. Solo imaginemos. ¿Cómo le harías para tener ese carro? Solo, está claro que es imposible, ya. Solo, ¿cómo le harías? Entonces te quedas pensando y dices, quizás ahorrar. Ok, listo. Y la otra, podría pedir un préstamo hipotecando la casa de mis papás. Ok. O, lo que sea, no importa. El punto es que te das cuenta que de repente aparecen como 4 planes. Ok. El plan de ahorrar. Tomemos ese plan como ejemplo. ¿Cómo lo harías? A ver, preguntaría cuánto es la entrada. Yo creo que sí podría ahorrar unos $100 al mes. Me tomaría unos 7 años llegar a la entrada. Ok, listo. O sea, hay un plan. Se empieza a trazar. Ajá. Y el punto es que hace 2 minutos era imposible. Y hoy hay un plan que puedes elegir tomarlo o no. Solo que ya no es imposible. Claro. Ya hay algo.
un camino. Si hay un plan y no lo tomas, Ujú. la responsabilidad de no tener ese carro es tuya. Hace 2 minutos, la responsabilidad no era tuya, Claro. porque es imposible. Entonces, de ahí es el tema, que a veces no preguntamos porque no nos gusta la respuesta. Claro. Porque la respuesta te lleva a que te hagas cargo. Claro. Exacto. Entonces, es Sí. mucho más fácil que digas, es imposible. Porque fíjate esto, por un tema de salud mental. Ujú. Si algo es imposible, Sí. ¿estás de acuerdo que no debería existir? Ujú. Por supuesto. Entonces, como hoy no existe ese carro, Ujú. entonces estoy sano mentalmente. Claro, no pasa nada, no tengo ninguna responsabilidad. Y encima claro. no me Ajá. echas la culpa. Claro, No, claro. no es que cada vez que me llamas me vas a decir cómo vas con el plan. Sí, Porque no hay plan. No hay plan para ser imposibles. sí, claro. Entonces, por eso nos encantó Mm. llamarle imposible a todo. Ujú, ujú. Porque la pregunta va encaminada a decirte, ajá, ¿y cómo para cuándo? Claro. Y fijarte tiempos y todo. Yo creo que esa es una de las cosas que más dificulta a la gente y es la falta de visión, la falta de propósitos, la falta de incluso poder optar estas verdades que tú dices y darnos cuenta que son difíciles, pero que es el único modo de obtener lo que tanto soñamos. Yo creo que una de las cosas que más me gustaron, y yo cuando ya te empecé a seguir y te empecé a conocer, Muchas gracias. era no tanto lo que haces hoy, porque lo que haces hoy es fantástico, pero sí el camino que pasaste para poder llegar allá. O sea, esa es la parte que realmente más impacta. Yo no tengo la bendición de ser conferencista, me considero más predicador, pero sí utilizo mucho algo y me he dado cuenta mucho en el tiempo que las fortalezas generan conexión, pero las debilidades, las fortalezas generan admiración, pero las debilidades generan conexión. Y yo, y yo más me he enfocado en poder hablar de las fortalezas que pueda tener, más en las debilidades, porque las debilidades sí generan conexión. Y yo cuando escuché tus debilidades, las que tenías, y que hoy por hoy pues pueden por ahí haber, son las que generan más conexión. Y dices, claro, obvio, él sí pudo, pero con todas estas limitaciones. Y me gustó muchísimo lo que hablabas frente al tema de tu mamá, porque en mi caso también tuve una mamá que frente a mis limitaciones, y cuando yo nací también tuve un montón de mentiras, desde no va a poder hablar, no va a poder ver, no va a ser tartamudo, va a ser de todo, frente a todo eso. Y claro, una mamá era tan importante en ese punto, porque te decía, no, tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer. No vas a coger y escoger las palabras del man sobre ti. Vas a escoger tus propias palabras. Y era increíble cómo la influencia de una mamá puede cambiar todo. O no. O sí, o no. Sí, podría ser también. Es impresionante. Sin mamá puede ser un tío, un vecino. O sea, realmente la única forma de recibir un comentario negativo y que te valga pistola depende no del comentario. Depende de tu autoestima. Claro. O sea, una autoestima alta resiste cualquier comentario. Cualquiera. Cualquiera. ¿Ya? Como por ejemplo, hoy por ahí leí uno de alguien que me estaba reclamando que estaba regalando libros. Ay, no. Ya, regalando libros. Estaba regalando libros porque estaba insinuando a la pobreza indirecta. ¿Ya? ¿En serio? Yo tengo, yo puedo, yo te regalo, tú no puedes, tú no tienes, tú no sabes, esas cosas así. Wow. ¿Ya? No. y por contártelo así, porque dices, con una autoestima actualizada, esos son comentarios que ni siquiera te mueven la aguja. El mismo comentario, con una autoestima un poco más abajo, sí, te va a golpear. Claro, te acaba. Ajá. Entonces, fíjate, tú no puedes controlar el comentario. Lo que sí puedes hacerte cargo es de tu autoestima. Okay, exacto. Es como cuando elaboras un proyecto. No puedes hacerte cargo de los problemas que se vienen. Sí te puedes hacer cargo de la voluntad. Entonces, una voluntad fuerte le frentea a cualquier problema que tengas. Claro, por supuesto. Una voluntad más turrita, te acaba. con Sí. cualquier problemita, te quebraste. Sí. Es interesante eso, porque
regresamos nuevamente a esta reflexión de que hay cosas que tú sí controlas y hay cosas que no. Ujú. Hazte cargo de las que sí. Mm. Porque esas son las que te van a permitir pararte frente a las que no. Claro. Y no, es impresionante esto, la verdad. Sí, o sea, yo creo que esa parte de creer, o sea, como vos dices, podía haberle creído a mi mamá o no. O sea, al final eso, pues, ¿qué hubiera pasado en Claro. el camino? Pero sí había un punto muy fuerte y era poder encontrarse ya. Yo le creía a mi mamá hasta que llegué al colegio. Porque Ya. yo no sé si tú pasaste por bullying en tu proceso, pero Seguramente. yo pasé por bullying y para mí era en ese momento un conflicto en creer lo que me estaban diciendo y en creer lo que mi mamá me decía. Yo tuve un compañero que ese momento yo lo tengo aquí bien marcado y es no porque hoy me afecte, sino porque hoy me ayuda a impulsarme. Pero él se regresó y me dijo, ¿tú sabes que nunca te vas a casar? Nunca vas a tener una novia, nunca vas a poder tener hijos, no vas a poder hacer nada en tu vida, estás destinado a ser un fracaso. Y esas palabras quedaron como marcadas ahí como por toda la vida. Yo pensaba eso, o sea, yo pensaba totalmente eso. Y más adelante llegó una verdad o llegó algo a mi vida que eso fue como el cambio total de decir, no pues, o sea, no debería ser así. Y empezó otro camino. ¿Tuviste vos un momento también que te impulsó en medio de tal vez una situación más complicada después? Varios. Y seguramente siguen pasando. ¿Sí? O sea, no. Porque me he dado cuenta que la gente opinamos. Mm, Y opinamos mayoritariamente sin contexto. ya. Y opinamos cosas a gente que no nos importan. Mm, Y creo que entre menos nos importan, menos medimos las palabras. Entonces realmente opinamos cualquier cosa. Yo me estoy acordando ahora, en la pandemia, alguna vez hice un ejercicio de qué cosas siempre he querido hacer y nunca las hice. Ya. Entonces me encontré una, llamé a mi tío y le digo, hola tío, ¿cómo va? ¿Cómo va la familia? No, todo bien. Oiga, ¿usted se acuerda que yo quería hacer esto? Y usted me sugirió que no lo haga. Sí, claro, mijito. Bueno, pues quiero contarle que no lo hice. Ah, qué bien, mijito, felicitaciones. Ah, qué bien. Y también quiero contarle que siento un cierto arrepentimiento por no haberlo intentado. Porque nunca supe qué habría pasado por hacerle caso a usted. Se queda callado y luego me dice, ¿y usted para qué me hace caso? Y entonces ahí me di cuenta, fíjate, que las personas opinamos cualquier cosa, Sí, no sabemos el contexto sí. y lo peor, no nos vamos a hacer cargo de nuestros comentarios. Sí. Entonces, si estás de acuerdo con estas tres cosas, casi que pierde sentido escuchar a otras personas Claro. sobre nuestra propia voz. Yo estoy completamente de acuerdo que ante una pregunta honesta y si somos una relación significativa, voy a recibir una respuesta honesta. Solo que si no te pregunto, seguramente es porque no necesito tu respuesta. Claro. Así. Y si tú estás opinando sobre mi plan sin haberte preguntado, estás opinando desde tu realidad. Porque yo no te importo, claramente, y no te vas a hacer cargo de tu comentario. Entonces, échale cabeza porque normalmente hablamos así. Y de hecho, aprovecho y te pregunto, ¿tú a este compañero de colegio lo volviste a ver alguna vez? Verás que fue loco porque cuando yo lo vuelvo a ver, fue más o menos un poquito ya pasando la pandemia. Yo lo vuelvo a ver y yo estaba con mi familia. Ya estaba con mi esposa y mis 2 hijos. Así que yo dije, o sea, este es mi momento de sacar pecho y mostrarle todo lo que yo tengo y callarle. Y mientras yo iba caminando, estábamos en un centro comercial. Él ya venía, yo venía. Nos íbamos viendo de frente. Y yo le dije a Angie, o sea, le cogí la mano y ella no sabía por qué, mi esposa. Pero ya nos acercamos. Y yo dije, si es que yo le presumo a mi familia,
significa que yo aún no estoy sano. Porque no era un tema de presumir, era un tema de la persona. Y yo me acerqué y le abracé y le dije, a los tiempos, qué gusto, ¿cómo estás? Ni siquiera me tomé el trabajo de presumirle. Le presenté a mi familia y todo y me enfoqué en él. Me di cuenta en ese momento que mi corazón ya estaba sano. Ya había sanado lo que había pasado. Porque no era un tema de presumir, era un tema de enfocarme hacia él. Yo quería darle lo mejor de mí y no darle lo peor, que hubiera sido presumirle, ¿no? Entonces tuve ese encuentro después con él. Mira, me dio loco. Qué maravilloso, y además muestra muchísimo tu grandeza, ¿no? Está genial, bueno, está increíble. Sí, o sea, al final no fue nada fácil, pero sí creo que es importantísimo poder enfrentarte a esos fantasmas del pasado y darte cuenta si realmente los has superado o no. O sea, en algún momento, mira, yo estoy en una realidad muy clara. Yo, no importa si yo me subo al bus que sea o me subo al avión que sea, todo el mundo me va a mirar. Eso yo lo tengo súper claro. Y siempre va a haber una persona. Hoy por hoy tengo hijos. Yo digo, a mi hijo de 8 años, ¿cómo hago? Porque los compañeros ya ven. No. ¿Qué le pasó a tu papá? Cualquier cosa. O sea, ya es una cosa así. Y tengo que ser muy creativo y entender para poder responder, pero entender que yo tengo una diferencia y es muy marcada, pero es cómo vivo frente a eso, y los comentarios no los voy a frenar, pero de qué manera vivo hoy actualmente para que eso no me afecte más. Qué increíble. Sí, o sea, esa parte es la complicada, ¿no? Pero, y también un desafío maravilloso, ¿no? En poder enfocarte en las cosas con las que tú generas mucha más admiración. Sí, claro. Regreso a lo mismo. Se trata de un tema de qué tanto me estoy apreciando. Sí. El resto, yo he conocido mucha gente físicamente quizás bonita. Sí, claro. Según algún canon establecido. Claro, así es. Y no te sientes así. Y tú dices, qué interesante, ¿eh? Sí. O sea, realmente esto que le llamamos belleza no es nada más que una construcción social que ni siquiera tiene sentido, porque todo se reduce a la autoestima. Todo se reduce a la autoestima. Porque si esa chica, según el canon, es bonita y por lo tanto no debería sentirse fea, porque se siente fea. Claro. Y tú dices, espérate un ratito. Sí. Entonces, no es el canon, es cómo nos percibimos. Sí. Y me encanta cómo lo planteaste de un tema de sanación. Es realmente cómo yo me reconozco. Es interesante. Y creo que entre más fuerte esté eso, Chris, más dueños de nuestras vidas y destinos somos. Claro. Por supuesto. Sí. Uno no piensa en construir en un sitio en donde está alquilando. Claro. Wow. Estuvo increíble. Sí, o sea... ¿Por qué, por ejemplo, y tú debes conocer más en ese ámbito, pero a veces yo leo y dice, te encuentras con artistas o gente pues que tiene todo, aparentemente en la vida. Tienen dinero, tienen fama, tienen todo, y están en depresión. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, tienen todo, o sea, en la vida, tienen casas, autos, propiedades, todo. ¿Cómo puede El nuevo libro de Britney. Ah, sí. Yo no lo he empezado, lo empezó a leer mi novia y me contó 2 que 3 cosas y dices, wow, sí, es lo que tú dices. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, creo que es las fisuras que tenemos. O sea, realmente nuestro trabajo como humanos es buscar la coherencia 24/7. Y es difícil, no es fácil. O sea, imagínate ser coherente entre lo que piensas, entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Sí. No. Por ahí vi una señora diciendo que hacer lo correcto en público es muy fácil. Sí, claro. Hacer lo correcto en privado es difícil. Claro, por supuesto. Porque nadie te está viendo. Hacer lo correcto en público se convierte en parte de un show. Claro, así es. Ya, entonces... Y dices, chuta, wow, ¿cómo buscas coherencia? Y creo yo que entre menos fisuras o más fisuras tengas sanadas, más es tu capacidad para ser coherente. Y como fisuras me refiero a cualquier cosita que haya pasado en nuestra infancia. Entonces quizá, y ahora mismo estoy pensando en Cristiano Ronaldo,
en un comparativo con Messi. Claro, por supuesto. 2 jugadores al mismo nivel, leyendas, historias extraordinarios. Sí. Y tú ves sus estilos de vida y son diferentes. Claro, sí. Ya. Yo, sin conocer a Cristiano y sin conocer a Messi, pensaría que está más cercano de plenitud y de coherencia Messi y su familia. Sí. Pensaría. Sí, sin conocer a los dos. Sí. Solo por percepción. Y tú dices, ¿por qué? Y seguramente porque todos en la vida hacemos cosas para tapar fisuras. Somos constantes tapadores de fisuras. Claro. Entonces, si para mí es importante el reconocimiento, voy a hacer cosas en donde busque el reconocimiento. Sí. O el dinero. Sí. El dinero per se. O sea, no importa si estoy feliz o contento. Claro. Es el dinero, o es la fama, o es la aceptación, o es el merecimiento, o lo que sea. Entonces, creo yo que alguien podría considerarse exitoso si lo que está haciendo en su día a día le permite ir sanando sus fisuras. Ni siquiera tapando, fíjate. Porque el problema es toda una paradoja. Cuando tú haces el esfuerzo por tapar una fisura, Sí. cada vez esa fisura es más grande. Claro, así es. Entonces te metes en un camino sin fin. Por supuesto. Sanarlas es una sanación desde adentro. No necesitas echarle tierra, Sí. sino necesitas que la propia, en la misma metáfora, que la propia placa Sí. se vaya uniendo y se vaya tapando. Ajá, claro. Increíble. ¿Tú crees? Yo quería preguntarte esto. No quería... generalmente siempre preguntan quién es Millán Ludeña. O sea, la pregunta quién es, ¿no? Pero Gracias. sí, o sea, te pregunto, más que quién es ¿por qué está en este mundo Millán Ludeña? Gracias. ¿Por qué crees que, o sea, al final de cuentas estás hoy acá? Que... Mira, no me gusta definirme porque siento que cuando me defino me limito. Claro, por supuesto. Entonces, yo soy tal. Sí. Ya. Y, Entonces, y automáticamente ya no puede ser nada diferente de eso. Y alguna vez di una conferencia en Colombia. Yo antes le llamaba vida a lo que hoy le llamo existencia. Y vida yo lo vinculaba a algo infinito. Algo que no va a terminar nunca, Sí. magnánimo, inmenso y todo. claro. Y existencia me gustó más porque está más vinculado a algo finito. Como a un inventario. Sí. Ajá. Y si es finito, se va a acabar. Sí. Entonces, cuando le llamé existencia, toda mi vida empecé a responderle en términos de eso. ¿A qué quiero dedicar el resto de mi existencia? Porque es un reloj. Tic-tac. O con lo que me queda de mi existencia, ¿con quién la quiero compartir? Ya. Claro, por supuesto. Entonces, en ese momento, un café se convierte en, de lo que me queda, te voy a dar mi tiempo para el café. Oye, aprecio más el podcast. Muchas gracias. No, sí. No. ¿Sí ves? Claro. Es un acto de generosidad. Claro, así es. De lo así que es. me queda, que no es infinito, Sí. te voy a dar. Entonces, Sí. cuando entendemos eso, en las dos vías, en la vía mía, digamos, en este ejemplo, yo soy muy consciente que estoy eligiendo pasar tiempo contigo, Sí. de mi existencia. Ya. Habrá que hacer 1000 cosas más y estoy muy consciente que decidí compartir tiempo contigo. Claro. Y al otro lado, es un tema en decir, claro, yo estoy también dedicando tiempo a Millán, ¿ya? Y así como él está valorando el tiempo que yo estoy dando, yo también valoro su tiempo. Entonces, todo se convierte en un tema de conciencia. Y claro, regreso a lo mismo. Entonces, respondiéndote, yo hoy, que ya llevo unos 4, casi 5 años como speaker, me di cuenta que esta historia es una herramienta de vida. Me di cuenta que todos queremos hacer cosas en la vida y que no necesariamente las estamos intentando. Claro. Y esta herramienta podría servir para que te atrevas a intentarlo. No a conseguirlo, Sí.
sino a intentarlo, que ya con eso es más que la mitad. Claro, así es. Entonces dices, claro, entre más gente en el mundo conozca esta historia, más impacto estamos marcando como equipo. Y eso es lo que ahora mismo hago. Entonces todo lo que hago, sea una película, una aventura, un contenido, lo que sea, el tema de compartir libros, lo que sea, está buscando lo mismo. La forma de dar más herramientas para que lo que tú tienes en tu cabeza ahora mismo lo intentes. Excelente. ¿Y tú ves eso? ¿Tú ves eso tal vez cuando estás en el escenario y ves un público? O sea, me pasa cuando ves, claro, los ojos de las personas que están con los ojos así, con lágrimas o iluminados. O sea, obviamente es una inyección de dopamina para el que está al frente porque estás haciendo algo que te apasiona, pero ¿te apasiona ver que le está llegando y que estás cambiando tal vez esa vida? Yo cuando salgo del escenario en los minutos previos, realmente pienso en ese Millán de 17 años, porque a mí me habría encantado escuchar esta historia a los 17 años. Me habría encantado. Claro. Y cuando salgo a hablar, le estoy hablando a ese Millán. Le estoy hablando a esa persona que seguramente ahora nos está escuchando. Sí. Esta persona que no está conforme desde el merecimiento con lo que hoy está haciendo. Sí. Sabe que puede hacer más. Sabe que merece más. Sabe que tiene los recursos. Y por cualquier razón no te estás atreviendo. Entonces, esta historia, este podcast, este episodio, sirve como una especie de red de soporte, como recordatorio en decir, espérate un ratito, estoy escuchando a 2 personas extraordinarias que decidieron ser dueñas de su vida. ¿Por qué yo no podría? Sí. Ya con eso, Chris, imagínate todo lo que puede pasar. Yo al principio, sí, los likes y los aplausos, todo lo que tú quieras. Cuando empecé a recibir los primeros mensajes, oye, Millán, fíjate que yo hace 6 meses te escuché y te quiero contar que puse un alto en mi casa. Te quiero contar que ya hablé con mi jefe y presenté el proyecto. Te quiero contar que por fin decidí ir a conocer esta ciudad que siempre había querido. Me siento muy cercana a la ciudad y por alguna razón no me había atrevido. Wow. O que ya empecé a bajar de peso, porque no, quiero estar más sano para mis hijos cuando crezcan. O que no sé qué cosa. Esta semana acaba de pasarme, o sea, un chico con epilepsia en México que decide, fíjate, operarse el cerebro a cerebro abierto. No sé si el término es a cerebro abierto. Sí. Ya, para modificar o lo que sea, arreglar este tema de convulsiones. Hacen la operación, entran en un proceso como de 1 año de sanación y me dice, el domingo voy a hacer mi primera maratón. Oh. Wow. Y hoy en la mañana me levanto con la sorpresota que me manda el video de la primera maratón con su esposa y con su hijo. Wow. ¿Y tú dices? Para esto viví, para esto vivo. Al final del día, uno nunca, creo yo, tiene muy claro el impacto que está haciendo. Lo que sí tengo claro es que somos seres sistémicos. O sea, sistemáticamente estamos impactando a gente. Incluso sin hablar. Sí. Estamos impactando para bien y para mal. Justo lo que hablabas tú. Diciéndole al chiquito que no sé qué cosa. Para bien y para mal. Claro. ¿Quién decide si quiero hablar bien o quiero hablar en términos no tan bonitos? Sí. Es cada uno. Claro. Y si tú estás dispuesto a hablarle a algún niño en términos no tan bonitos, seguramente estás expresando una fisura emocional. Sí. Por eso la psicología es tan importante en cada una de las personas. Claro. Porque realmente no se trata de tapar la fisura, se trata de sanar la fisura. ¿Por qué empezaste a estudiar psicología? Creo que para entender esto. Para entender, claro. Para entender. Yo me pregunté alguna vez, ¿por qué yo decidí intentarlo? Sí. Esa historia es fabulosa. Al principio, fíjate, Chris, al principio la pregunta era ¿por qué ya en mi barrio yo decidí intentarlo y no mis amigos? Luego fui cambiando de barrios y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué lo intento yo si él en teoría tiene mejores condiciones? Claro. Y no lo he intentado.
Acabo de estar en Guadalajara con el equipo de producción de la película que estamos creando. Y estábamos en una cafetería muy bacán, muy restringida, muy aniñada, muy todo. Y estaba llena. Y yo les decía a ellos, materialmente hablando, ¿quién es pobre aquí? Entonces decía, no, la verdad que yo creo que aquí no hay pobres. Y es verdad, no había pobres. No. Y decía, y mentalmente hablando, ¿quién es pobre aquí? Wow. Entonces ya me decían, chuta, ahí sí ya no sé. Claro. Y alguien que vive en ese medio me decía, sin poderte decir el número, aquí hay varios que yo considero pobres mentalmente. Entonces yo empecé a estudiar psicología porque quería entender eso. Sí. ¿Cómo se forma la pobreza mental? O sea, ¿cómo es que las personas hacemos y no hacemos cosas para ser pobres mentalmente? Y fíjate, y esto ya no tiene nada que ver con el barrio ni nada. O sea, en cualquier barrio aniñado te encontrarás a alguien de pobreza mental. Sí. Entonces, ¿qué hizo esa persona y qué no hizo? ¿Cuál fue su contexto para que esa sea la conclusión? Pensar que no lo merezco. Yeah. Y claro, porque si le echas cabeza, fíjate a alguien millonario. ¿Por qué se conforma con eso y no se pregunta si merece algo diferente? Claro, pobreza mental. Claro. Increíble. Y estamos hablando de que eso hay en todo lado. O sea, en Planeta todas partes, entero. no importa si hay ricos. O sea, hay pobres con pobreza mental y hay ricos con pobreza mental. ¿Y va relacionado de alguna manera con la inteligencia emocional? Claro, con inteligencia emocional, con autoestima, con el cariño, que ni siquiera hoy le llamo cariño propio, hoy ya me atrevo a llamarle el propio cariño. ¿Por qué? Sí, porque el cariño propio sigue siendo algo que no es mío y, o sea, es un cariño que es mío. Ya, claro, ya. Sí. El otro lo desarrolla al final. El otro lo desarrolla. Estaba escuchándote en un podcast también, creo que de Vivanco en la Posta, y mencionabas acerca del tema de los coaches y cómo hiciste la investigación y fuiste y todo. Yo me reía y decía, claro, porque conociste personas en ese ámbito, pero algo ¿Y te ha pasado? Sí, claro, o sea, más que todo porque es feo que alguien te aconseje sin que haya pasado por algo parecido a lo tuyo. O sea, y yo decía, ¿cómo...? Es irónico, ¿no? Sí, es súper irónico. O sea, yo creo que una historia así triste y revolucionaria a la vez por todo lo que tú hiciste, o sea, ni siquiera hemos llegado al tema de tu película y todo lo que has hecho, pero una historia realmente es necesaria para poder llegar. O sea, y sobre todo haberlo experimentado. O sea, esa parte me dejó en shock, que te topaste con gente que ni siquiera experimentó nada. No. O sea, sigo viéndolos. Eran pobres mentales. Seguramente, no a estos 5. Yo tengo... mi relación con el coaching es particular. Sí. Incluso ahora porque me estoy formando en eso. Ya. Desde psicología, con PNL, con coaching y todo. Ya, claro. Y también con autoridad moral. Que yo creo que es la yo creo que es la gran diferencia. La autoridad moral. Yo creo que la autoridad moral es la que manda y creo que es la que con la que deberíamos nosotros tomar decisiones. Sí. ¿Sí, no? Se me hace difícil tomar una clase de liderazgo de alguien que no sea líder. Sí. O imaginar que me vas a enseñar eso. Y sí, básicamente es... yo cuando decidí, o sea, cuando estaba empezando en este tema del coaching, yo no sabía lo que era un coach. Entonces, la mejor forma de entenderlo era sacando citas con coaches. Y agendé 5 citas. No me acuerdo si eran 3 en Guayaquil y 2 en Quito o al revés. Pero que viste, así tipo influencers, coaches, sí, así. Claro, o sea, todos estos life coach. Sí, que es o cambia la vida conmigo. Hasta hoy eres miserable. Sí, exacto. Ya, todas esas cosas. Sí. Y encontrártelos es muy fácil, la verdad. O sea, ya. Es súper fácil. Ya, los encuentras en cualquier lado. Y agendé citas, las 5 citas, libretos muy parecidos, y tú todo lo puedes hacer, no hay nada que te detenga, genial. Yo hacía la primera interrupción, un ratito. Solo estoy validando, me estás diciendo que no hay nada que... No hay nada que lo puedas hacer. Ok, listo, ya, bien. Ok, listo.
Y me lo dices porque crees, por supuesto. Ah, ok, genial. ¿Y tú, más o menos, qué has hecho? Claro. ¿Dónde está? No, que no estamos hablando de mí, sino estamos hablando de ti, porque aquí lo importante en la vida eres tú. Y yo digo, pausa, número 2. No, yo agendé cita y pagué cita. Sí. Por eso estoy aquí. Tú no fuiste a tocarme la puerta a decirme que yo soy lo más importante. Sí. Ya. Entonces, como ya no había más opciones allí, yo mismo hago la pregunta para no seguir enlagunado. Sí. Es decir, esta sesión, ¿quieres que la continuemos o la paramos aquí ya nada más? No, o sea, con los 5 más o menos fue lo mismo. Mismo No. libreto, Ay, no. directito. Ya. Y claro, y entonces, ¿cuántos crees que me cobraron de los 5? ¿Será 2, 3? Uno me cobró. Uno te cobró. Uno me cobró. Los otros 4 decidieron no cobrarme y al mismo tiempo, en la misma falacia, decirme solo por favor, no comentes esta experiencia. Uf. Ya. No. Entonces, y el que me cobró, que para mí en palabreo era el más turrito, era más coherente, entre comillas. Ya. Porque él decía, mira, yo bloqueé 1 hora para ti. Entonces, al final del día, que no haya funcionado, lo lamento, Sí. solo que la hora sigue siendo la hora. Mm. Entonces, bueno, ok, te pago. Listo. Claro, o sea, al final. Entonces, y a mí me sirvió muchísimo para definir que por ahí no quiero ir. Yo no quería ir en el grupo de especuladores, ni realmente vendedores de humo y de ese tipo de humo, Sí. ni de manipuladores. Y para mí, casi una especie de estafadores. Claro. Ya, entonces... Y hoy, años más tarde, me estoy preguntando, bueno, pero ¿por qué existen estos mercados? Ujú. Y es por el nivel de conciencia al otro lado. Entonces, al final del día tú vas a poder elegir realmente buenos coaches Sí. y unos de juguete, así como vas a elegir un buen carpintero y uno de juguete. Claro, así es. O sea, hay de todo. Sí. Lo único que te va a diferenciar, en que sepas diferenciar un carpintero de verdad y uno de juguete, es tu nivel de criterio y de conciencia. Regreso a lo mismo. Entonces, Sí. el problema con esto es que su mercado son personas que particularmente su nivel de conciencia no está actualizado y su autoestima tampoco. Claro. Entonces, como no tienes elementos de decisión, Sí. es muy fácil caer en estas manos. Claro. Y creo que ese es el problema. Y además, o sea, yo cuando los veo en redes y veo todo lo que hacen y todo lo que dicen y todo, sí, pueden en algunos casos generar admiración. Y yo, por ejemplo, mi primera instancia cuando yo te veo en redes es admiración. ¡Wow! ¡Qué increíble y todo! No, muchas gracias. Pero la conexión se dio, por ejemplo, en la película. Yo en la película, verte llorar y verte, o sea, en un estado en el cual estoy, o sea, siendo débil, pero al mismo tiempo estoy enfocado y me fortalezco en eso, fue algo que generó el clic. Entonces ya llevaba más allá de una admiración, o sea, ya es una conexión así súper como, wow, o sea, él realmente lo está llevando hacia otro nivel. ¿Cómo te sentías en esos momentos? Y principalmente creo que va relacionado a todo, ¿tú te imaginabas llegar al punto en el cual ibas a tener tu película y haciendo todo esto? O sea, porque... No. Estabas trabajando en el sector público. O sea, imagino estabas frente a una computadora que no era tuya, trabajando. Sí, y todo. funcionario público, claro. ¿Y cómo llegó todo eso? O sea, de la noche a la mañana. No, bueno, no sé si de la noche a la mañana, pero. No, justo antes de venir hoy tuve cita con mi terapeuta, con mi psicóloga. Sí. Estábamos hablando algo parecido de esto. Que no es tan noche de la mañana, o sí puede ser de la noche de la mañana, solo que mi noche habrá durado unos 23 años. ¿Ya? Sí. Yo creo que siempre pensé que merecía más en mi vida. Que los recursos que tenía podía utilizarlos para más cosas. Sin saber qué. Sin saber qué. Ya me lo venía demostrando, ¿no? O sea, el tema de haber estudiado
de haber conseguido becas en el colegio, de pensar en esa lógica, soy becado porque soy el mejor, no porque doy pena. Entonces vas agarrando como viada, y luego quería estar en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos, y no tenía el inglés. Y dije, ok, entonces, ¿cuál será el equivalente? Ya me gustaba el agro y encontré Zamorano como una universidad gringa en Honduras. Claro, y de las mejores en el mundo. De las mejores en el mundo. Decido aplicar, voy por esa beca, no la consigo, me meto en la Politécnica. Y fíjate, si me voy más atrás, yo estudié en un colegio militar. Termino y quería ser marino. ¿Ya? No. Claro, y como marino, fíjate esto. Tenía dos opciones: o eres oficial de tropa u oficial de marina. Yeah. O sea, me refiero a marino de tropa o marino de oficial. Oficial, ya, Okay. claro. Y yo decido ser oficial. Fíjate, también podría haber elegido ser tropa. La pregunta es por qué elegiste ser oficial y no tropa. Porque realmente uno no persigue lo que no cree que merece. Si yo hubiese pensado que no merecía ser oficial, habría tomado tropa. Seguramente. No lo sé. Estoy hablando de mi caso para quienes nos estén escuchando, y seguramente alguien haya resuelto ser oficial o haya tomado tropa. Estoy hablando de mi caso. Sí. Y yo decido ser oficial. Y aplico, y mi papá me dice, ¿sabes qué? Está difícil que te acepten. Mi mamá dice, no, porque hay que pagar tanto. Bueno, en fin. Y yo igual aplico. Aplico y me rechazan. Y yo estaba convencido que me aceptarían. Nunca me habían rechazado, digamos. Sí. Me rechazan, voy a averiguar por qué me rechazan, tema médico, y me rechazan por la estatura. No. Entonces, no entendía, agarro bus, me voy a Salinas, me quedo un día entero a que me reciba el comandante, el general, lo que sea, y le digo, ok, estoy claro que estoy rechazado, solo quiero entender por qué. ¿Qué puede hacer usted con 2 centímetros más que yo no pueda hacer? Uf. O sea, ¿qué puede hacer usted? ¿Cambiar un foco? ¿Qué puede hacer usted claro, que yo no pueda hacer con 2 centímetros menos? Sí. Creo que este señor nunca se había hecho esa pregunta. Porque a veces no nos preguntamos. Sí, claro. Solo ponemos requisitos. Negado. Y es fácil poner un negado, rechazado. De alguien que no sabes quién es. Sí. Creo por la cara que vi que nunca se lo había preguntado, y por lo tanto no tenía alguna respuesta que él consideraba razonable. Simplemente lo más razonable que fue llamar a otros marinos, y me sacaron y todo. Y ahí acabó mi vida de potencial militar. Wow. Y yo regresé con la satisfacción. Fíjate cómo es impresionante cómo te cuentas la historia. Yo regresé satisfecho a Guayaquil porque no había sido rechazado. Porque no me dieron un argumento. Claro, nunca te dijeron. Simplemente a alguien se le ocurrió poner un número. Ajá. Le están haciendo caso a ese número. Sí. No tienen la capacidad de razonarlo. Sí. Y piensan que eso está bien. Listo. Fin de la historia. Es como en los aeropuertos en la pandemia, haciendo cola. No te piden la mascarilla, y cuando te subías al avión te pedían la mascarilla. O sea, no hay lógico, claro. Es difícil de entender, solo que si no te preguntas, no hay cuestionamiento. Sí, así es. Entonces yo regresé a decir, ok, alguien puso ese número, yo no cumplí ese número, solo que no hay razón. O al menos no me la dieron a mí. Resuelto el tema. Y sin embargo me quedé con la duda de que si me gustaba el mar. Entonces, en ese barrio yo tenía un vecino que era mecánico de barcos pequeños, de estos barcos artesanales. Sí. Y le digo, oye, llévame a trabajar a Esmeraldas, y voy a trabajar como oficial de barco. Con Venus, engrasadito, porque el motor en esos barcos están abajo. Sí. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí ya tenía 17, 18, porque había acabado el colegio. Ah, ya, perfecto. Entonces, estoy un año entero en Esmeraldas como mecánico. No puedes. Como mecánico en alta mar, con los marineros, pero los marineros, los originales, los originales, cigarrillos, iban cartas, a alta mar y todas las cosas, sí. Cartas, tatuajes, los originales, los marineros. Ajá. Ya. Y de motor, mecánico y toda la cosa. Y yo decido que no quería ser marinero de esa vida. Entonces digo, voy a ir a estudiar agricultura, Zamorano y toda la cosa. Entonces, como no sabía si iba a conseguir la beca, me inscribí en la SPOL a estudiar matemática. Yeah. Porque yo quería, en el barco aprendí a jugar póker. ¿En serio? No. Y quería ser un jugador profesional de póker. Wow. Fíjate cómo
cómo cada uno marca sus estándares. Yo quería ser oficial de Marina. Sí. Yo quería ser jugador profesional de póker. No jugador de esquina de póker. Jugador profesional, claro. Ya. Sí. Cuando decido ser speaker, defino ser un gran speaker. Ah, ya. Ajá. Ya. Si ves, el adverbio Sí. es lo que marca tu alcance. Mm. No es cualquier cosa. Cuando yo decido no ser marinero de ese nivel. ¿Sí ves? No es lo mismo, quiero ser futbolista. Entonces, Quiero ser cantante. Claro, claro. Ya. Pero pasa lo mismo en el tema entonces de corredor. Porque al inicio era corredor. Corriendo, ¿cuánto? 4 kilómetros en la Carolina. Uno y medio. 1,5 en Guayaquil. Y luego decido ser un corredor de ultradistancias. O sea, marcar el adverbio Sí. hace que tú definas tu alcance. Ya. Creo que por eso, cuando dices, yo quiero ser ingeniero, terminas siendo ingeniero. Claro. Y no terminas siendo un gran ingeniero. Wow. El adverbio es indispensable. Creo que por eso, cuando mis amigos lo criticaban a Antonio Valencia, cuando regresó del Manchester, después de 10 años siendo capitán, a jugar en un equipo local, y lo criticaban con una especie de autoridad y superioridad moral, yo les decía, ¿por qué lo criticas? Dice, porque no está haciendo las cosas bien. Digo, ok. ¿Y tú haces las cosas bien? Por supuesto. ¿Y eres ingeniero? Sí, ingeniero civil. Okay. ¿Y cuál es la obra civil más espectacular que has hecho equivalente al Manchester? Claro, exacto. Y hasta ahí llegó. Claro. Hasta ahí llegó tu comentario. Sí. Porque solo exigimos a los otros, no a nosotros. Sí. Regreso a lo mismo. Es más fácil afuera que adentro. Sí. Es mucho más fácil. Entonces, bueno, al final del día resuelvo ir a Zamorano, consigo la beca en Zamorano, me gradúo, la misma historia, una escuela de negocios, una escuela top de negocios. En ese sector es la mejor del mundo. La creo. mejor Sí. y toda la cosa, regreso. El punto es que, y ahora contándotelo, porque no lo había reflexionado así tan claro, creo que el adverbio es importante. Sí. Es muy importante porque defines el alcance. Una frase de Václav que me encanta, de Paul Václav, el padre de la comunicación, define 5 axiomas que realmente marcan la estructura humana de la comunicación, y dice que el tamaño de tu palabra define el tamaño de tu realidad. Entonces, revisa lo que hablas, lo que se está revisa diciendo. lo que dices. Claro. Porque eso es el tamaño de tu mundito. Las palabras tienen poder. Y sobre Y todo... el tipo de palabras. Claro, y el tipo de palabras. Pero entonces llegamos a la conclusión de que el adverbio, al final sí debe ir acompañado de acciones. Porque al final, o sea, tú podías haber dicho, soy un corredor. No. Soy un gran corredor, o sea, para grandes cosas. Y sobre todo, es importante definirlo al inicio. Claro. Yo me acuerdo, hace 5 años, yo definí ser un gran speaker. No un speaker. No un speaker. Entonces, cuando me subí en la primera tarima, yo sabía que era un speaker. No sabía que era un gran speaker. ¿Cuál sería la diferencia? Hoy me considero un gran speaker. Claro, por supuesto que sí. Pero ¿cuál sería la diferencia si lo ponemos así? Que cuando me subí a la primera, sabía que ya era un speaker y no era un gran por el impacto o el reconocimiento o las calificaciones. En ciertos eventos califican al speaker antes o la propia confianza o la capacidad de conectar y compartir un mensaje realmente. Entonces, hoy ya me considero un gran speaker. Claro, entonces, por supuesto. Lo que quiero compartirte es que cuando yo era un speaker y sentía que no era un gran speaker, sabía que faltaba trabajo. Y por lo tanto, si quería ser un gran, tenía que seguir trabajando. Claro. Yo estoy seguro que Cristiano, Messi, decidieron ser grandes en el mundo. Sí. Desde chiquitos. Claro. Desde chiquitos. Sí, no querían ser futbolistas.
No, realmente yo creo, cuando los conozca, esta es una de las preguntas que yo les haría, es si realmente definieron ser un gran y no un futbolista. Yo estoy casi seguro que lo definieron desde pequeño, aunque no lo hayan dicho. Yo tampoco lo conté. Claro, por supuesto. Ya. Solo lo hiciste. Solo sí lo definí. Lo definiste y lo Sí. empezaste a hacer. Constancia y disciplina son, o sea, entiendo de lo que te conozco, palabras muy importantes para ti. ¿Cómo Millán es constante y disciplinado? Hablo en general, Sí. porque entiendo que en tu vida diaria debe ser Sí. en todo sentido. O sea, A mí me dicen mucho, loco, ¿cómo? La misma historia, ¿cómo eres disciplinado? Yo no lo soy, ¿cómo lo sí, conseguiste? sí, sí. Y cuando me dicen eso, les digo, me sorprende mucho que tus dientes estén muy blancos sin disciplina. Entonces me dicen, Claro. ¿cómo? ¿Cómo? Si yo me lavo toda la mañana y después de comer me los vuelvo a lavar y antes de dormir me vuelvo a lavar. Y le digo, sí, por eso mismo. Para haber hecho eso Sí, es porque tienes disciplina. disciplina, por supuesto, claro. No sé por qué me estás diciendo que no la tienes. No. Y esa es la historia que nos contamos. Sí. Y es lindo contarlo porque te quedas pensando y dices, allá. Entonces, lo que no estoy haciendo es aplicar la disciplina que ya tengo en esto que quiero conseguir. Entonces, el problema ya no se llama disciplina. Sí. ¿Estás de acuerdo que sí hay? Sí, sí hay. Ok, listo. Sí. Si sí hay, exploremos por qué no te hace sentido aplicarla. Ya. Entonces puede Claro. ser una respuesta de que realmente tú crees que no va a pasar. Entonces, ¿para qué? ¿Sí o no? Claro, es como cuando en enero nos emocionamos y pensamos que podemos hablar inglés en un año. Claro. Entonces nos inscribimos a Sí, una academia de las inglés. famosas metas, ajá. Y más o menos para marzo abandonamos el curso. Sí. Porque parece que en marzo ya no pudimos aguantar más la idea de que sí íbamos a hablar inglés. Entonces, no es un tema de disciplina. Sí. Fue un tema de que no pensaste que lo podías hacer. Yo creo que una primera gran pregunta, y esto lo voy a compartir en mi libro, yo creo que una primera gran pregunta que uno debería hacerse es si eso que quieres hacer es imposible o no. Si dices que es imposible, está bien, es imposible. Listo, estás en paz mental, no ha pasado nada. Claro. Solo deja de andar empezando proyectos pensando que son imposibles. Ya. Claro. Deja de andar inscribiéndote en cursos de inglés pensando que nunca vas a hablar inglés. Claro. Deja Así de es. andar inscribiéndote en el gimnasio pensando que nunca vas a bajar de peso. No, y sobre todo lo que dijiste al inicio, la palabra imposible, o sea, cambia totalmente el significado cuando empiezas a hacerte las preguntas adecuadas. Se abren los caminos y te das cuenta que, o sea, no es que Sí. es muy imposible. No arranques hasta que tengas como muy clara esa respuesta. Sí. Uf. Como sugerencia. Porque el cerebro inevitablemente te va a ganar. Claro. Millán, ¿qué te tiemblan las piernas ahora? ¿Qué te hace temblar hoy las piernas? Ay, te iba a decir, estoy en un momento de mi vida en el que si Dios me da la oportunidad me encantaría ser padre. Solo que eso no me hace temblar las piernas. Eso, me siento listo, me Sí. siento listo y quiero hacerlo. Siento que puedo ser un gran papá, un gran Eres un esposo excelente papá. y, Claro. y lo quiero hacer. O sea, y ojalá Dios lo permita. Hoy estoy cambiándome de país a México. Fijo ya. O sea, ya a residencia total en México. Sí, sí. O sea, este año he estado yendo y viniendo como loco. Este Sí, año sí, ha sido el sí. año que más he viajado en mi vida. Yo creo Sí. que estábamos haciendo números, sin mentirte, Chris, creo que este año le he dado 12 vueltas a la Tierra. ¡Wow! De ese nivel de viaje. Impresionante. De ese nivel de viaje. O sea, Solo en los viajes de Latinoamérica, todos, ¿no es sumando cierto? todos, todo lo que he viajado, 12 vueltas a la Tierra. ¡Wow! No, es impresionante. Yo creo, sin mentirte, que está un 70% de este año viajando. Increíble. Si es que no es 80. Wow. Sí, una cosa así. He pasado literalmente en un avión. Y hoy estoy mudándome a México porque México es mi siguiente nivel.
es el camino de consolidarme como un gran speaker. Yo hoy sé que soy un gran speaker y también sé que no estoy consolidado en Latinoamérica como un gran speaker. Por desconocimiento simplemente. Entonces, México va a ser una plataforma muy interesante. He venido hablando ya todo este año de una aceptación muy buena, gracias a Dios. Me encanta México. Entonces, llegó el momento en el que decidimos como equipo, ok, hay que jugar en esa liga. Ya me siento listo, ya vi a los buenos en México, estoy en ese nivel. Estoy en ese nivel y estoy listo para jugar y jugar y jugar bien. Entonces, por eso es mi cambio a México. Sí. Pero o sea, al final eso no te hace temblar tanto, ¿no es cierto? Sí, al final... Y es algo que ya al final se está dando. Sí hay esos temores propios. No lo pongo en categoría como tú. Tú estás planteando esto. Yo hoy, el proyecto con el que estoy temblando, en el buen sentido, es con el tema de ir al espacio. Eso me parece que la Karen me comentó. Yo decía, no, yo no voy a decir nada porque no quiero meter la pata. Pero dije, eso es otro nivel. Entonces... ¿Cómo llegaste a conocerle? O sea, ¿A Richard Branson? Sí, o sea, yo creo que eso ya solo es una escala, es el nivel. Eso ya es otra liga, sí. Claro. Sí, yo decidí ir al espacio años atrás. Años atrás. E insisto, decidí ir al espacio. Sí, claro. Uno normalmente no sabe cómo ir. Eso no es el problema. El problema es si quieres o no quieres intentar algo. Claro. Ese es el problema. Y creo que la confusión es que no decido si quiero intentarlo si no sé cómo hacerlo. Y creo que es al revés. Decídelo y tu propia capacidad va a ir encontrando el camino. Perfecto. O sea, arranca decidiendo. Arrancar, es como arrancar el proyecto. O sea, empieza a hacer. Arranca. Ya lo decía Aristóteles. O sea, si das el primer paso, has avanzado más de la mitad del camino. Sí. Arranca. Solo asegúrate que lo quieres hacer. Sí. Para no boicotearte en la misma historia. Solo arranca. Entonces, arranca. Y ahí en mi investigación, y te estoy hablando años hacia atrás, yo llego a concluir que hay dos caminos para llegar al espacio, de agencias públicas o privadas. En las públicas tienes que pertenecer al país. Me refiero a NASA, agencia india, agencia rusa, agencia china. Sí. Yo no soy ni gringo, ni ruso, ni chino, ni indio. Así que dije, por ahí no va. Me queda la parte privada. De la parte privada solamente hay 3 formas con las que te puedes ir. Hay 3 mancitos que tienen sus vainas como ir. Jeff Bezos de Amazon. Por supuesto. Richard Branson de Virgin Galactic. Y Elon Musk de SpaceX. Así es. No hay pierde. Yo me pregunté en algún rato, ¿a cuál de los 3 conozco? A ninguno. Claro. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? Porque los 3 tienen la misma posibilidad de no llegar. Claro. Entonces me daba lo mismo. Y arranqué con Elon Musk. Entonces, empiezo a buscar en mi red quién podría estar trabajando en SpaceX. Y conozco un amigo que tiene un primo que está trabajando en SpaceX. Entonces, me da un Zoom, chéverísimo, le cuento la idea del proyecto, le encanta y todo. Armamos una siguiente reunión con algunos de los ingenieros de SpaceX y me dijeron, para lo que tú quieres hacer, nosotros no somos. Nosotros ahora mismo tenemos encima Marte. Nuestro enfoque está ahí. Fíjate que la semana pasada hicieron el lanzamiento con 32 Falcons. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo hablé, estaban en el diseño de esta nave que la semana pasada ya salió. Están volando. O sea, yo ya vengo hablando de esto hace rato. Es lo que te quiero compartir. Ellos están recién en el diseño de eso. O sea, estamos hablando de esto hace... 2 o 3 años. Ok, entonces Richard Branson es el camino. Listo, SpaceX, chao. Y ahora giro mis cañones hacia allá. Y hay una cosa en tu cerebro que se llama sistema reticular ascendente. Que está en la base de tu cerebro, acá atrás. Y ese se encarga de poner un orden en tus pensamientos.
Entonces, si has visto que cuando alguien está embarazada, de repente todas empiezas a ver embarazadas en cada esquina. Sí, claro. O has visto cuando estás eligiendo un carro y quieres ese carro. Sí, se ve, por todo. Siempre han estado. Solo tu cerebro no lo ha identificado. Porque si el cerebro identificara todo lo que está pasando, nos volveríamos locos. Claro. Entonces el cerebro es altamente selectivo. Yeah. ¿Qué ve? ¿Qué vemos? Lo que está en el número 1 en el ranking. Entonces cuando tú quieres hacer algo y crees en eso, eso va subiendo de ranking y se pone en número 1. Yeah. Entonces toda conversación que hagas está conectada a eso. Claro. Porque ahí está tu atención. Wow. Cuando tú no sabes qué estás persiguiendo, como lamentablemente es un buen pedazo de la población, cualquier cosa te da lo mismo. Sí. ¿Ya? Entonces, Entonces, yo estoy en Bolivia, termino una conferencia, me invita un empresario a cenar, Shark Tank, me dice, ¿qué estás persiguiendo en la vida? Yo le digo 2 cosas. Quiero que esta historia llegue al mundo. Y la segunda, quiero ir al espacio. Junio del año pasado. Me dice, en diciembre me voy a ver con Richard. Y yo no escuché Richard qué. O sea, no escuché el apellido. Yeah. Okay. Y por vergüenza, raya, respeto, no le pregunté el apellido. Me hice loco. Habrá sido Richard Barker, claro, Richard qué, Richard qué. Eso, Richard, claro. Richard Carapaz, Richard qué. Yeah. Sí. Y como me dijo en diciembre, yo sentí honestamente que Ricardo me estaba diciendo como cualquier cosa elegante. Yeah. De esas conversaciones que no van a pasar nunca. Claro. Me llama en diciembre. Huevón, la próxima semana más. Entonces, ¿quieres venir o no quieres venir? Y yo ya no pude alargar el Richard qué. Entonces le digo, Richard. Me dice, Richard Branson, ¿no quieres ir al espacio? No. Entonces me dice, tiene que el equipo en Londres autorizarte, no lo compartas ni compras el ticket todavía. Bueno, en fin. No puede ser. Bueno, corte B, ya estoy en la isla privada de uno de los multimillonarios del planeta, el tipo jugando tenis sin camiseta. Yo decía, no puedo creer dónde carajo estoy. Claro. ¿Y qué decías cuando ya lo viste? O sea, ¿qué decías? O sea, yo lo vi jugando tenis y de ahí en la tarde estaba en un bar, me acerqué a pedir una cerveza y se acerca el man y se pone al lado y también y pide un vaso de agua, lo que sea. ¿Pero él sabía quién eras tú? ¿O por lo menos nada? No. Okay. O sea, yo sabía quién estaba en su casa. Claro, por supuesto. Ya, estaba en su casa y todo, entonces ya me quedo conversando, saludamos y todo, y bueno, en fin, todo genial. Y de ahí ya vas conversando de a poquito, igual tienen otros amigos, entonces al final yo me quedé como 5 días ahí. Entonces me di cuenta que es muy fácil acostumbrarse a una vida millonaria. Debe ser, claro. Debe ser muy fácil. O sea, ahí no pagaste nada. Tú, o sea, nada. Fue una invitación, increíble. una cosa así, loquísimo, podías... O sea, cualquier deporte de playa, el que te puedas imaginar. Todo, es otra cosa. Claro. En fin. Y más que eso, la interacción con el resto de personas, increíbles todas. O sea, yo regresé mentalmente estimulado. Sí. Mentalmente regresé estimulado. Y dicho, creo que sinceramente habré subido un par de fotos nada más. Porque yo creo que lo que sumó a mi vida completamente es esa estimulación mental de que realmente vale la pena intentar cosas en la vida. Me vuelvo a invitar este año. Me vuelvo a ir. Aquí ya te invita ¿quién? Ya Richard. Ya Richard directamente. Claro. Wow. Entonces, claro. Bueno, en fin, oye, he terminado. Acabo de meterme en el crucero en Grecia. En el crucero, otro amigo del mismo grupo me dice, oye, venquémonos a Suiza porque Maluma va a estar acá. Y no, me decía Juan Luis, creo que se llama. Juan Luis va a estar acá y va a hacer un concierto, 100 personas en su casa, en Suiza. Yo decía, ¿cuál Juan Luis? Juan Luis. Me decía, Maluma, pues. Entonces, no. Entonces empiezan a pasar muchas cosas así como muy locas, muy locas. Ya, y sigo. La reflexión que tengo ahora mismo es que el mundo es más pequeño de lo que pensaba y que realmente uno puede llegar más arriba de lo que acaso cree.
Y a mí me sirvió muchísimo como un gran recordatorio eso. Entonces, a partir de ahí, decidí atreverme más. Y eso creo que explica el posicionamiento que ya tengo en México, cambiarme a México, ir al espacio, hacer una película que no va a ser una película documental, sino va a ser una película de ficción. O sea, lo que me refiero es que un actor va a ser Millán en mi historia de vida. Entonces ya empiezan a pasar muchas cosas increíbles así. Sé quién es el actor, pero no lo voy a decir porque Sí, me quedé loco solo con eso. Fue como, wow, sí. Todavía es muy temprano y solo contarte que sí, que caminamos en eso. Y bueno, están pasando cosas así como brutalmente que no son coincidencia, no es suerte, es... Insisto, desde el atrevimiento. Yo creo que a mí estos viajes me han servido mucho para cuestionarme si vale la pena atrevernos. Y aunque ya lo venía haciendo, ahora el concepto es el mismo, solo que la dimensión es diferente. Y sin embargo, la ilusión, la emoción, la constancia, el trabajo sigue siendo lo mismo. Yo creo que la fórmula es la misma. Claro. Solo ha cambiado quizás el alcance. Sí. Eso hace temblar las piernas de cualquiera. Creo que sí. O sea, llegaste al punto más cercano al sol. Seguramente estarás entre los pocos que estarán más cerca al sol que nadie. O sea. Fue la pregunta que me hice cuando bajé del Chimborazo. O sea, sí. Me dice, ¿habrá un chance de irme más cerquita? Y ya me quedó claro que en la Tierra no había chance. Y el chance que había era quizás en el espacio. Increíble. Wow. Sí, voy a terminar siendo, creo que con Beijing, NASA es la única empresa que NASA valida como astronauta. Entonces, si todo sale bien, creo que mal contado voy a terminar siendo el primer astronauta en Ecuador. Yo creo que por ahí va. O sea, sería increíble que puedas allá correr. Por ejemplo. Pero bueno, no sé, o sea... No, está muy loco. Sí, pero no sé. Solo una pregunta más, porque no quiero quitarte tiempo, sé que estás a full. Pero hay algo que... cuando comenzaba, yo trabajo mucho con jóvenes. Eso es parte de lo que actualmente hago. Y claro, con los jóvenes es una tarea titánica, tantas cosas, porque ellos están llenos de limitaciones, mentiras que, como dices, que hoy por hoy en sus vidas son verdades. Pero muchos sí reconocen el cambio de poder venir y tomar ciertas decisiones que sí son arriesgadas, que a veces te pueden costar mucho, y lo ven eso en ti. ¿Cómo fue el momento en el cual decides a renunciar? Porque al final tú tomaste una decisión, renunciar a un trabajo, renunciar a cierta estabilidad y lanzarte por algo que no sabías que hoy por hoy te podía dar recursos de alguna manera para poder generar estabilidad. O sea, lanzarte a ser un speaker no es algo que uno dice, bueno, voy a ser speaker y ya. O sea, al final, pues sí, tú respondes por ti y eso es algo que tal vez seguramente aliviana un poco la carga, pero ¿cómo fue ese punto de dejar al final todo, no? Sí, normalmente un speaker lo hace como una actividad complementaria. O sea, estás haciendo algo y si sale alguna conferencia, genial, la hablas y todo. No fue mi caso. Yo, una semana antes de viajar a Sudáfrica, por ir al punto más profundo de la Tierra, era funcionario público y ya te imaginas todos los cambios que hay cada semana y el punto es que eliminaron mi área y por lo tanto todos marchamos. Okay. Y cuando mi secretaria me llama a contar eso, yo estaba como a 4 días de viajar. Y yo le decía a Daisy, mira, los problemas también tienen orden. Y para mí, quedarme sin trabajo se convierte hoy en el problema número 72, tal vez. Sí, a 4 días de viajar. Claro, no, imagino tenía con todo listo. Otro tipo de problemas. Claro. Entonces le digo, déjame regresar y ahí vemos. Claro. Porque en realidad, y fíjate que esto que podría sonar muy chistoso, muy coloquial, a mí me sirve muchísimo en mi día a día. Entender que los problemas tienen orden. Sí. No necesito resolver todos. Necesito resolver el que tiene el ticket número 1. Ese necesito resolver. El de allá tenía el 72. Entonces dije, ok. Y eso hace que alivianes tu carga mental. Y ya.
Y efectivamente regreso, me invita un amigo a hablar, yo no sabía ni cuánto cobrar, y digo, voy a pretender cobrar lo que ganaba en el trabajo anterior. Al mes. Al mes. Yeah. Okay. Porque dije, porque si llegan a pagar eso, me gano un mes. Claro, ajá. Para buscar trabajo. Para seguir buscando trabajo. Sí. No cobré el mes, creo que fue la mitad tal vez, solo que ya me gané 15 días. Ah, claro. Exactamente. Ajá. Entonces, yo lo veía más en términos de cuántos días me gano para seguir buscando trabajo. Uh-huh. Y de repente, cuando ya me doy cuenta, teníamos como 7 meses adelantados. ¿Cómo? O sea, ya había cobrado el equivalente a 7 meses. O sea, ya habías hecho un par de conferencias y ya. No, más. Ajá. Y ya tenía como el equivalente a 7 conferencias. O sea, 7 meses. ¿En qué periodo de tiempo, más o menos? Ay, no sé, que habrá sido unos 5 meses tal vez. Ya, okay. Sí, 4 meses por ahí. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, espérate un ratito. ¿Por qué sigo buscando trabajo? Porque claro. yo tengo que ser muy malo para después de 7 meses no conseguir mi 8ª conferencia. Uh-huh, ¿Cierto? Uh-huh. Claro. Entonces, a partir de ahí dije, hasta aquí busco trabajo. Y esos 7 meses me dediqué a convertirme en un gran speaker. Perfecto. Sí, no me dediqué a esperar una conferencia, sino a convertirme en un gran speaker. Uh-huh. Y todo lo que eso implicaba. Uh-huh. ¿Qué es un speaker? ¿Quiénes son los buenos? ¿Qué hacen los buenos? ¿Qué no hacen los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Qué están haciendo los malos? ¿Por qué son malos y no son buenos? ¿Ya? ¿Por qué todo el mundo se autodeclara speaker y nadie es bueno? Sí. O sea, sí. O sea, 1000 preguntas. Uh-huh. Entonces empiezas a averiguar todo eso. Porque los speakers tienen diferentes tarifas, por ejemplo. Uh-huh. Ya, y así. ¿Por qué la gente se declara speaker hablando cosas que ni sabe? Uh-huh. O sea, ¿por qué ven un video en YouTube y lo repiten como una conferencia? O sea, ese tipo de cosas. Sí. Todo eso empecé a preguntarme. Todo eso empecé a preguntarme. Ahí, en esa época fue la época de los coaches estos. Ah, ya. Ya. Realmente me metí en un plan de entender qué había pasado. O sea, ¿por qué se autodeclaran genios del marketing y no han hecho ninguna campaña que valga la pena? O sea... Sí, no hay una empresa atrás, solamente es pura palabrería. Ajá. Sí, entonces, entonces, no hay hechos. Ajá. Entonces, ¿cómo? O sea, iba identificando elementos y actores en la cadena y también iba identificando quiénes quiero ser y quiénes no quiero ser. Y de ahí, y ahí fue avanzando con eso. Así fue mi decisión de convertirme en un gran speaker. Yo debo ser uno de los pocos, en realidad, que soy speaker a tiempo completo. Sí, deberías, sí, posiblemente. O sea, generalmente tienen un trabajo aparte. Generalmente así funciona, claro. Generalmente así funciona, salvo que seas como que ya te pongas en el grupo de los buenos. Bueno, como toda persona buena siempre está ocupada, entonces, solo que no es coincidencia. Uh-huh. Sí es un trabajo. Y de ahí empezaba mi faceta que siempre la quise hacer en mi vida y no había podido hacer, y que siendo speaker ya lo conseguí, convertirme en empresario, ¿no? Entonces, en empresario, inversionista, entonces, sí, avanzo por ahí. Y finalizo con esta. ¿Cuál crees tú que es tu mayor miedo? O el mayor miedo que pueda haber. No, creo que la pregunta sería, ¿en qué temerías convertirte? Vamos a pensar que sigue avanzando todo bien, favorable. ¿Cuál sería tu mayor temor en convertirte en algo que hoy no quisieras ser en el futuro, pero que podría ser un riesgo? Sí, quizá en este medio que es superficial, como si lo quisieras ver superficial, es superficial. Uh-huh. No creo que me convierta en algo que no quiera hacer, uh-huh, por mi propia conciencia ahora mismo. Por lo que estás, ajá. Claro, porque ya tengo una conciencia elaborada. Ya esto ya me agarra con 40 años y con uh-huh, unos cuantos libros en la cabeza. Uh-huh. Ya no es lo mismo de 18 años y de repente... sí. Esa es una que creo que va a ser un factor elemental en no convertirme en quien no quiero ser. Uh-huh. Y seguir convirtiéndome en quien sí quiero ser. Sí. Y creo que de esos factores, mi familia es fundamental, como siempre lo ha sido. Y así, o sea, no. Yo creo que, sinceramente, le agradezco mucho a Dios el tema de que el momento llegó cuando estaba listo.
cuando me siento listo. Sí. Entonces, si quisiera crear un escenario fatalista para intentar responder lo que acabas de preguntar, Sí. quizá, qué sé yo, la fama llega muy rápido y esto que yo te llamo como una película, cualquier cosa termina en el Oscar. Claro. Ya, y de repente soy un speaker global, ya, y Richard me invita con sus amigos y, o sea, y termino siendo como un celebrity global, Sí. que no está mal, y está muy bien, solo que de pronto empiezan a entrar en cuestionamientos, valores de mi vida y todas estas cosas. Sí, Insisto, estoy creando un escenario fatalista Sí. que honestamente no creo que llegue. Claro. Por las bases sólidas que Por ya las tengo. bases. Sí, totalmente. Sí. Sí, o sea, al final eso creo que le pasa a cualquiera, el hecho de poder llegar a crecer tanto que se pierde uno mismo y pierde el propósito. Pero yo reconozco eso y veo tu esencia y eso es chévere, porque claro, o sea, al final tú pudiste haberme dicho, no, o sea, es que estoy a full, ¿no? O sea, y te agradezco mucho por eso. Veo que agradeces mucho a Dios, que crees en Dios, o sea, lo tienes ahí presente, sí. Leíste La Cabaña, vi que en uno de tus libros tenías La Cabaña. ¿Qué tal te pareció el libro? Me lo regalaron. En estos ejercicios de regalar libros, sí. Una chica, no me acuerdo el nombre, me regaló este libro. Yeah. Y lo leí, entonces ahora lo vuelvo a regalar. Claro, sí. No, me gustó pareció? mucho. Sí, me gustó mucho. Es la presencia de Dios, ¿no? Sí. Sí, siempre. Sí. Yo sí creo que una persona en plenitud está en plenitud por 4 áreas. Intelectual, sin importar el orden, intelectual, física, sí, sentimental y espiritual. Sí, por supuesto. Y en mi caso, el bloque espiritual lo representa Dios. Lo complemento, sí, con yoga y con teoría académica. Sí. Solo que Dios para mí es un elemento muy importante en mi vida, en mi familia. Sí. Desde pequeños aprendimos a eso y sí. Oye, y creo mucho en eso. Es súper clave lo que dices porque, claro, o sea, de todos los mandamientos y todo, Jesús decía, el más clave es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mira, o sea, justo los 4 elementos, ahí ¿no? están. Espíritu, alma, mente y cuerpo, ¿no? Qué interesante. Y yo digo, o sea, en verdad que son los 4 elementos en donde dice, ¿yo cómo le puedo amar con mi cuerpo? Cuídate, o sea, come bien, haz ejercicio, o sea, realmente tengo un buen... Uno normalmente cuida lo que quiere. Exactamente, entonces al final es amarlo con eso. Como amo con mi mente, yo digo, pues una mente activa, preparándose, estudiando constantemente, también es una mente desarrollada. Tus emociones, la inteligencia emocional y todo lo que vives. Pero la parte espiritual siempre lo he visto como una base, o sea, como una base para todo, o sea, ese cuidado realmente... Es un pilar. Así, es un pilar, o sea, es realmente fundamental. Es un pilar y entre más profundo esté el pilar, más sólido, más estable, está genial. O sea, realmente este tema de valores, si los quisiéramos tomar en serio, son nuestro marco conceptual. Regimos nuestra vida en función de los valores que tenemos. De los valores que tenemos, sí. No espero que sean los mismos tuyos. No, claro, al final, pero... Solo yo rijo mi vida en función de mis valores. Exactamente, sí. Entonces, me parece una linda pregunta hoy para quienes escuchan esto. Sí. Es si tienes un papel y un lápiz y podrías apuntar los valores en los que realmente giras tu vida, apúntalos ahora mismo. Claro. Y si no los tienes claro, también está genial. Sí. Porque acabas de hacerte una pregunta que amerita una respuesta. Sí, wow. Excelente modo de terminar. No, te agradezco mucho, Millán, por este tiempo. Sé que te conocen mucho, pero de todas maneras, ¿cómo te pueden ubicar en redes sociales? @Millán Ludena. Millán como millón. Millán Ludena. Entonces ahí lo tienes y todo, a las órdenes. Buenísimo, compartimos contenido en el que creemos. Sí, es fabuloso. Gracias y por este tiempo y gracias a todos los que se quedaron igual hasta ahorita y gracias, lo pueden encontrar igual este podcast en YouTube, lo pueden encontrar igual en Spotify y nos estamos viendo muy pronto. Chao.